Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para hablaros de Útica. Este año tengo la suerte de tener un profesor que es el que se dedica a este tema, que es el de los fenicios, José Luis López Castro, y por primera vez, en vez de leer en diferido, aprender en diferido, estoy aprendiendo en directo, pero con independencia de eso, quiero mostraros lo que son el fenómeno de los fenicios en esta zona del Mediterráneo occidental después de la expansión de Tiro, quizás por la presión de los asirios, quizás por un boom demográfico, quizás también por una coyuntura favorable después de los pueblos del mar, después de la crisis del 1200, y entonces lo que nosotros llamamos fenicios viene a ser la edad de hierro, pero ellos son anteriores, eran los cananeos, con anterioridad están Ugarit, y aunque no constituyen una nación, como os he dicho, ellos son ciudades, ellos se consideran como ciudadanos de cada lugar, ¿no? De Biblos, Tiro, Sidón, la Biblia los nombra a todos. Es muy interesante y bueno, aunque realmente de Útica, que os voy a hablar ahora, que es la más antigua antes que Cartago en África, hay un declive desde la invasión musulmana hasta 1950, donde hay un arqueólogo francés que la investiga y después van a ir arqueólogos como José Luis López Castro y también arqueólogos tunecinos y se van a dedicar a investigar esta ciudad. En 1921 se hace además un lugar para didáctico, creando, digamos, rutas dentro de lo que es Útica para mostrar los lugares, porque hay bastante. ¿Qué os puedo decir? Porque realmente es un lugar estratégico dentro de lo que es el Mediterráneo. Y aunque los romanos, sobre todo en la Tercera Guerra Púnica, ahora os lo contaré, que no sepa las guerras púnicas, bueno, pues realmente Atila estaba invicto en la Segunda Guerra Púnica. Tenían un enemigo común que eran los griegos. Son dos potencias en expansión y estaban condenadas a encontrarse, a chocar. Creo que ya lo he contado en otra ocasión, que los mesenios en un momento determinado se hicieron con una zona, el estrecho de Messina. Estos mesenios eran gentuza, por decirlo, hablar mal, y entonces se estaban queriendo vender al mejor postor. Roma no había tomado ninguna actitud, pero en un momento determinado Cartago, digamos, quiso llevar la iniciativa y a partir de ahí el Senado romano tomó carta en el asunto y a partir de ahí las cosas se fueron poniendo a peor hasta que se llegó a la confrontación. En la Segunda República, realmente cuando Aníbal estaba invicto, pero en una progresión que había entrado por la península ibérica, los fenicios tenían realmente desde Huelva prácticamente hasta Alicante, toda esa costa, llegando quizás al delta del Ebro y también a una zona de Galicia y parte eran una potencia simplemente excepcional. Y Aníbal había tomado todos los hijos mayores de la gente del lugar y los tenía, digamos, a buen recaudo para que estos se ocuparan de proveer, era como una especie de chantaje, de presión, a estas tropas que él había atravesado con elefantes los Apeninos, que eso incluso hoy sigue asombrando. Era muy inteligente y un buen estratega, pero en la lucha los romanos eran muy pragmáticos y Publio Cornelio Escipión, Emiliano, el africano, se dio cuenta de que realmente era Iberia la que abastecía a las tropas y un segundo que están llamando. Bueno, pues nada, no contestó. Y digamos fue ahí donde le dio, porque cara a cara en Italia era imposible hacerse con este señor, luchar, porque era simplemente excepcional, un fuera de serie. Entonces lo que hizo fue, como si dijéramos, cortar los suministros, ¿no?
y es como cortarle el oxígeno a un enfermo. Y bueno, lo ahogó, lo obligó a volver. Después de múltiples batallas, siempre invicto, lo ahogó y lo obligó a volver a Cartago. Y después, después de, digamos, ser vencido, pues tenemos al censor que estaba de Lendas Cartago hasta que los romanos digamos, tomaron cartas en el asunto porque decía que Cartago había renacido de sus cenizas y que era otra vez inquietante, y los romanos, nada más que acordarse de Atila, pues se inquietaban. Entonces decidieron arrasarla. Dicen que la sembraron de sal. Eso es un mito que nunca sabremos si es mentira o es verdad, pero el hecho real es que después esas tierras, cuando eran romanas, fueron muy fértiles. Y bueno, entre medio de todo esto tenemos a Útica, que está al lado. Os he contado un poquito la introducción. Y Útica fue el primer asentamiento púnico fundado. Los romanos, no he acabado de deciroslo, pero cuando vencieron a Cartago, lo que pasa es que se llevaron de su biblioteca los tratados de agricultura, que eran simplemente excepcionales. ¿Cómo se llama? Los fenicios, realmente con anterioridad a los cananeos, aparte de ser gente de empresa, muy emprendedores, porque para recorrer desde lo que hoy es Beirut hasta Huelva, pues, y después contornear el Atlántico y llegar hasta Inglaterra, porque allí tenían para el bronce, ¿cómo se llama? El otro metal que hay, además del cobre, estaño. Después lo sustituyeron por hierro, por supuesto, y después también contornearon África. Sabían ir a mar abierto, entonces eran unos excelentes marineros que acortaban lo que eran las travesías, porque se guiaban por la osa menor, sabían perfectamente guiarse, como dije el otro día, digamos, por la cúpula, ¿no? Algo totalmente excepcional, y eso hacía que no fuera un recorrido, una marinería de cabotaje, sino que no llevaban barcos grandes, pero eran muy hábiles, y de hecho los romanos no podían con ellos porque les embestían, pero en un momento determinado los romanos atraparon alguna de sus naves y lo que hicieron fueron esquivar esa embestida y pusieron unos tablones por los cuales las legiones atravesaban y podían luchar contra ellos, porque sus legiones sí que eran un ejército organizado y eran más temibles, y así de alguna forma pudieron con ellos. Pero los fenicios eran gente de mar, gente avezada en el mar, y eran simplemente excepcionales. Y ahora veis cuento Útica, porque estoy haciendo una introducción tan larga, que bueno, el asentamiento púnico fundado por los fenicios en 1100 a.C. pasó a manos romanas después de la Tercera Guerra Púnica. Pero a punto estuvieron de no ser Roma, de ser realmente Cartago, que realmente eran fenicios, capitulando a sus nuevos conquistadores antes de la caída de Cartago. Bueno, su rendición lo que pasa es que favoreció el estatus de ciudad libre, estoy hablando de Útica específicamente, y su elección como capital de la nueva provincia de África, a pesar de todo, de posicionarse, ¿cómo se llama?, a favor de Pompeyo durante la guerra civil. La ciudad mantuvo su importancia, obteniendo además sus habitantes la ciudadanía romana, que eso fue absolutamente excepcional. La obtuvieron con Augusto, porque realmente la ciudadanía romana no se tiene, digamos, no se generaliza hasta que es la época de Caracalla, bastante más adelante. Bueno, su desarrollo, no sé yo si Útica, hay un emperador romano que es de esa zona, bueno, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, su desarrollo, que pasa es que alcanza el cenit durante la administración de Séptimo Severo. Realmente se dice Septimio Severo, pero bueno, Séptimo Severo, pero el mío es por ser adoptado. 193-200 antes, después de Cristo. Sabéis que Roma, digamos, se descompone el Imperio Romano de Occidente en el 474, creo. El de Oriente, la zona de Bizancio, duraría 1000 años más, Bueno, Roma se descompone en el siglo V. Útica mantuvo su vitalidad tras el ocaso imperial, porque tenía una agricultura muy pujante, bajo el control de los vándalos. Los vándalos son las tribus germanas
que después de la descomposición, digamos, del Imperio Romano de Occidente, invadieron porque tenían a los hunos que les empujaban y entonces, claro, eso motivó que se movieran y los vándalos, bueno, se distribuyeron, no solo los españoles tuvimos los visigodos, pero realmente era aluvión, o sea, no era decir solamente hay visigodos, no. Bueno, ellos estuvieron, Útica fue, digamos, vándala y también fue bizantina. Esa es la explicación de que os encontréis muchos ojos claros y muchos rubios en el norte de África, porque también llegaron allí. Bueno, después lo que pasa es que esos germanos, cuando, digamos, resistieron y consiguieron parar a los hunos, pues todas esas tierras fueron ocupadas por eslavos, slavery, que son los esclavos, que son también gente rubia con los ojos claros, etc. Pero bueno, mientras tanto los esclavos por la invasión de Atila pues se expandieron hacia lo que era el antiguo Imperio Romano de Occidente. Bueno, os tengo que hablar de eso también. Su abandono, lo que pasa es que se produce tras la invasión musulmana, que es realmente cuando Útica, digamos, cae en picado. Pero mientras tanto me estoy cayendo para variar. O sea, con la invasión musulmana cayó en el olvido. Y bueno, gracias a las excavaciones arqueológicas de los años 50, digamos, todo Útica ha vuelto a la luz, afortunadamente, y lo que te rondaré morena. Bueno, tras la caída de Cartago, Útica, que es la capital de la provincia romana de África y una de las más importantes, más antiguas que Cartago, una de las ciudades más importantes del Mediterráneo en la antigüedad, según los textos griegos y latinos. Esta antigua urbe, lo que pasa es que ahora mismo está en Túnez y, digamos, sus ocupantes son bereberes, que son muy, muy particulares, como pasa aquí en Marruecos, son muy aguerridos, eran occidentales, eran muchísimo más avanzados cuando llegaron a esa zona y, bueno, son gente simplemente excepcionales, tienen una lengua diferente. Yo tengo compañeros de Alicante, cuando estudiaba Bellas Artes en Altea, que se iban a la Bourguiba en Túnez a aprender árabe y bueno, Túnez es simplemente especial, está lleno también de italianos, es un islam mucho más relajado, lo que pasa es que es pequeñito y está amenazado por el contexto, es una zona también turística y son gente buenísima. Bueno, Útica es el asentamiento fenicio, que si no os cuento Túnez, más antiguo de lo que es el continente africano. Los fenicios, lo que pasa es que se ubican ahí los fenicios estaban en el Líbano. Primero, los cananeos tienen una zona como más extensa que luego se ve reducida por una serie de motivos, en fin, por los asirios, por las conquistas judías, etcétera, hebreas, en fin. Bueno, los fenicios, que son, digamos, los que emergen en el tránsito del bronce a la edad de hierro, y que la península ibérica, sobre todo Tiro, va a tener una expansión, antes había sido Biblos, va a tener una expansión por el Mediterráneo, Cerdeña, Córcega, Sicilia, y van a llegar hasta lo que era el antiguo Tarsis, que estaba entre el Tinto y el Odiel, que era como una especie de islita que estaba llenísima hasta arriba de metales. Y bueno, esa zona es que es una zona metalífera a tope, y se volvieron locos allí. Hoy realmente no se podría excavar porque realmente los restos fenicios están bajo lo que es la ciudad de Onuba, Huelva, y también sobre Cádiz, que fue la primera, Gades, que fue Gadir, que fue la primera ciudad europea, fue fundada por los fenicios, se supone que el siglo VIII, pero hay restos del siglo 9 antes de Cristo. Y lo que pasa es que esa ciudad tuvo como varias intentonas, era un archipiélago, ahora mismo se ha convertido en una península, pero antes de todo eso eran varias islas. Y los fenicios eran gente emprendedores y no querían exponerse. Primero, digamos, tocaban terreno y tentaban la zona, etc. Ellos iban buscando recursos metalíferos porque ellos, aparte de ser no todos eran empresarios, por decirlo de alguna forma, eran también unos maravillosos agricultores. Solamente el 1% de los fenicios se dedicaba a lo que era digamos, las empresas marítimas, aparte de ser buenos marinos. Ellos lo que pasan es que ellos difunden el conocimiento, nos traen los conocimientos del antiguo fértil, nos lo traen a Occidente, que se mezcla a su vez, como pasaba con Tartesos, se mezcla con el conocimiento que tienen pero no eran tontitos ni inocentes, se mezcla también con el conocimiento que tienen las tribus indígenas, con lo cual se engrandece. Bueno,
¿Por dónde estábamos? Por la franja del Líbano, lo que hoy es Líbano, que eran bosques de cedro. Ellos exportaban, eran también buenos carpinteros, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, hacían muebles, se han encontrado muebles por Babilonia y tal, muebles con incrustaciones de cobre, muebles con incrustaciones de nácar, etcétera. ¿Cómo se llama? Lo que los carpinteros, los que trabajan los muebles de madera, que lo hacen con espiga. Bueno, mi bisabuelo era eso, no sé cómo se llama. Y ellos han encontrado restos, digamos, de muebles fabricados por los libaneses o por fenicios que, digamos, amueblaron los palacios del creciente fértil, o sea, de la zona entre el Tigre y el Éufrates, Babilonia, etc. Bueno, ellos estaban, vamos a ubicarnos, fenicios, que viene por el murex, por el tinte de la cañailla, lo llamaron así, ellos no se llamaban fenicios a sí mismos, lo llamaron así los griegos. En la franja sirio-palestina, fenicios es el nombre que le dan los griegos. Realmente los griegos nombran los faraones, nombran a los fenicios, porque son los que hacen las crónicas, crean la historiografía de la época. Entonces nosotros miramos con ojos de griego y con ojos de romano al resto del mundo, que ellos los consideraban que eran bárbaros, pero claro, considerar bárbaros, por ejemplo, a los persas, serán refinadísimos, eran más refinados que ellos, pero bueno, para los griegos no eran griegos, eran bárbaros. Son realmente, nuestros fenicios son descendientes de los cananeos, como he dicho, que es un pueblo semita, que los hebreos lo ponen como el principio del mundo, ¿no? De Cam, de los descendientes que no los ponen como los descendientes de Sem, que realmente hablan toda la lengua semita. Y todo esto se viene en la Biblia. La Biblia es un poco también peregrina para inventarse cosas. Bueno, son los antepasados de los fenicios durante la Edad de Bronce, los cananeos. Con la crisis del 1200 a.C., como os he dicho, la gran crisis de la Edad de Bronce, porque digamos hay una Edad de Bronce antigua y una Edad de Bronce como más próxima, ¿no? Porque estas ciudades, muchas de ellas son 4.000 años antes del nacimiento de Cristo, 3.000 y pico, 4.000 años del principio de la Edad de Bronce. Bueno, lo que pasa es que se van sucediendo en importancia unas ciudades con otras. Pues estos reinos cananeos lo que pasa es que desaparecen, pierden más del 50% de lo que es el territorio por múltiples motivos que no voy a entrar aquí porque si no nos voy a contar Útica. Pero bueno, muchas ciudades cananeas lo que pasa es que continúa la Edad del Hierro y por influencia de los griegos les denominan fenicios. Es una cosa que no entiendo, esa coiné. ¿Por qué no forman una confederación de ciudades? Porque los griegos eran ciudades-estados, pero ante un enemigo común como los persas se unían, aunque se detestaran entre ellos. Es como mis vecinos ingleses, no se hablan entre ellos, pero ante un enemigo común se unen. Eso me parece buena idea, muy inteligente. Bueno, los fenicios mantienen intercambios marítimos con Chipre, el Egeo, Creta, con los reinos micénicos, etc. Entonces lo que pasa es que los pueblos del mar, que son, me parece que son del 1200, cosas así, se cargan la cultura micénica, se cargan a los hititas y dejan maltrechos a los egipcios. Realmente, más que Aubert, que es la que he leído últimamente su libro de Tiro, dice que más que realmente ser invasiones, lo que fueron es piratas, ¿no? Que se supone que hubo un cambio climático, se supone, no tenemos certeza, ¿no? Y eso empujó a diferentes, digamos, grupos humanos a expandirse y a vandalizar, por decirlo de alguna forma, y a arrasar. Y eso a su vez les benefició a los fenicios porque, digamos, despejaron, estuvo detenida el intercambio comercial, pero cuando se largaron, pues les beneficiaron. Bueno, ahí comienza la proyección marítima de los cananeos. Posteriormente, los fenicios hacia el norte del Egeo y hacia el Mediterráneo occidental se comienza en el primer milenio antes de Cristo. Ya sabéis que el hierro realmente que necesita 1500 grados para alcanzar para licuar, ¿no? Para licuar el óxido de hierro. Pues eso, Oriente, digamos, era conocedor antes. Y aunque son las teorías evolucionistas, conforme pasa el tiempo, se llega un momento en que llega a Occidente. Porque realmente si veis la espada de Tutankamón, que es Tutankamón realmente, espada, no, el cuchillo que llevan en el muslo cuando es momificado, lleva un cuchillo de meteorito, ¿no? Que realmente está esmerilado, lleva dos, ¿no? Y eso se supone que fue un regalo del reino de Hita, de los hititas, porque iba armado, porque
cuando el alma, digamos, vaga por ahí, pues se enfrentan ante un monstruo marino. Y entonces le dejan el libro de los muertos escrito, que es como una chuleta para que el difunto la pueda leer, y porque va a ser juzgado para digamos, alcanzar el más allá, la vida eterna, y tiene que pasar una serie de vicisitudes, ¿no? Entonces le ponen al joven faraón, le ponen unos cuchillos, y estos cuchillos de hierro, con un mango de oro, con incrustaciones, ¿no? Estos cuchillos, pues, realmente son de hierro, están enmerilados, con una época que todavía no había hierro, bueno, que no os cuento, Útica. Bueno, en esta expansión, que si no os voy a contar, Útica, buscan recursos como metales. Bueno, entre ellos está el estaño, estamos hablando de los fenicios y estamos hablando del final de la Edad de Bronce, ¿no? Buscan el estaño, que es un metal que es bastante raro, que hay que alearlo con el cobre para obtener el bronce, que es la que sucede a la época de cobre, y después el hierro va a suceder a lo de bronce, ¿no? Que hace que las armas sean más duras. Un metal que era necesario para la aleación de bronce y que además era escaso en el planeta. En Inglaterra llegan, en el suroeste había estaño. Bueno, la búsqueda, es muy blandito, es una de las causas por las cuales los fenicios inician la travesía, la fundación, digamos, de toda de una serie de establecimientos, de ciudades fijas, de colonias comerciales, que son, porque los fenicios realmente son gente muy pragmática. Y bueno, he cogido unos temas, como estamos hablando de Útica, José Luis López Castro, que es catedrático y que es investigador y que continúa investigando, ha investigado Útica y que está aquí en Almería, aunque él es de origen granadino, lleva toda la vida, director del proyecto, dice: sabían adaptarse muy bien a las circunstancias ambientales, geográficas, orográficas, estamos hablando de los fenicios, que se están expandiendo por la península ibérica y por el Mediterráneo. Sabían reconocer muy bien las ventajas de cada sitio para obtener la máxima eficacia en su propósito, optimizar los resultados de sus actividades productivas. Esta civilización, que más allá de ser grandes comerciantes, también eran grandes artesanos con enormes conocimientos técnicos. El hecho que ahora estemos encontrando restos monumentales que no son muy abundantes en la península ibérica ni tampoco en otras partes del Mediterráneo central es muy interesante, porque ponen de manifiesto los grandes conocimientos técnicos que tenía la arquitectura en ingeniería, el conocimiento profundo de los tipos de suelo, que los tipos de roca, de los materiales pétreos, cómo sabían trabajar y optimizar los materiales, y era una civilización que tenía unos rasgos monumentales dignos de mención. Estoy de acuerdo totalmente al 100%. Lo que pasa es que desgraciadamente luego hubo una época romana muy intensa en gran parte del Mediterráneo que recicló todo ese material. Los monumentos fenicios han desaparecido, han sido vandalizados. Eso también se lo hicieron a los romanos, las culturas que vinieron después. Bueno, el área que ocupó la ciudad fenicia de Útica ha permanecido inexplorada hasta hace pocos años, como os he dicho, hasta 1951. Y desde el 2010 un equipo hispano-tunecino viene investigando en el sector norte de la ciudad junto a la antigua línea de costa, con excelentes resultados científicos que ahora os intento resumir, pero no sé si lo conseguiré. Se trata de un proyecto que cuenta con la colaboración conjunta del Instituto Nacional del Patrimonio de Túnez, que son gente buenísima, y la Universidad de Almería, mi ciudad, mi universidad, y la Asociación Científica del Centro de Estudios Fenicio y Púnico. Bueno, se exploró Útica, pero solo las excavaciones del francés Pierre Sintas, que fueron realizadas en 1951 en la necrópolis de la ciudad, aportaron datos sobre todo esto desde las conquistas musulmanas del siglo VI aproximadamente, o sea, casi pasaron 13-14 siglos, en la ciudad había decaído la etapa fenicio-púnica. Apenas existían informaciones de la presencia de esta civilización, de esta ciudad. En 2010 empezaron a documentar la presencia fenicio-púnica en Útica. Dice José Luis López Castro, dice: iniciamos nuestros trabajos con una campaña de prospección geofísica utilizando georradar o radar de subsuelo, que nos permitió localizar
una serie de estructuras que estaban enterradas. Hicimos sondeos de comprobación en la primera campaña de investigación arqueológica del 2012 y entonces ya seleccionamos dos zonas, la zona 1 y la zona 2, centrándonos por una parte en un área donde habíamos localizado restos muy antiguos del siglo IX a.C. y otra área donde habíamos localizado un área urbana de una gran extensión, y también localizamos unos restos monumentales que actualmente interpretamos como los restos de dos templos fenicios púnicos. Bueno, quiero contaros que también hay un pozo de agua del siglo IX a.C. en el interior del cual se encontró de todo. Lo que pasa es que hubo que ponerle un traje de neopreno a uno de los arqueólogos, que se tuvo que sumergir porque las temperaturas bajo eran tremendas. Allí había como los restos de un banquete gigantesco, dice José Luis López Castro. Un pozo de agua cartesiano para extraer agua que por algún motivo, probablemente una salinización por la proximidad del mar, barajamos como hipótesis. El pozo dejó de utilizarse como tal y entonces fue aprovechado para depositar, clausurar con una gran cantidad de restos de huesos de animales consumidos y de fragmentos cerámicos, lo que consideramos los restos de un gran banquete colectivo, probablemente con algún tipo de carácter o de origen sacro. Sabemos que existen fiestas colectivas y banquetes colectivos en el mundo fenicio. No podemos asociarnos con seguridad con ninguna fiesta en concreto, pero sí tiene todo el aspecto de tratarse de un gran banquete colectivo de estas características que seguramente duró varias jornadas. Las tareas de excavación del pozo fueron bastante complicadas, ya que este se inundaba de agua y se tenía que extraer mediante el uso de una bomba. Además fue necesario sumergir, pobrecillo, a un arqueólogo equipado con un neopreno, ya que la temperatura dentro del lugar era muy baja. Se sabe que en el banquete se sacrificaron animales como cerdos, pero no se hicieron allí, se hicieron en otro sitio y se trajeron, como cerdos, ovejas o cabras, que se sirvieron para alimentar a centenares de personas, según cuentan los expertos. Se consumieron también a partir de las ánforas, que han aparecido ánforas fenicias como ánforas del tipo sardofenicia, que contenían vino. Un banquete que debió durar no solamente una comida, sino varias, porque también han aparecido lucernarias, que se echaba aceite y se ponía una telita y eso iluminaba. Un cierto número de lucernas que indica que por la noche se encendían las luces para poder iluminarse. Los animales fueron sacrificados no lejos de allí, pero no en el sitio, y se consumieron probablemente cocidos, estofados, porque no hay marcas de fuego. Hemos encontrado una gran colección de cerámica fenicia, alguna importada y otra probablemente producida ya en Útica, cerámica libia, pero también hay importaciones de Cerdeña, cerámica griega, sobre todo vasos para beber, cerámica de cráteres. Incluso han aparecido dos fragmentos de cerámica que provienen de la península ibérica, del área que denominamos Tartésica. Esta gran variedad de cerámica da una idea del área de influencia de estos fenicios. Madre mía, qué interesante. Por lo tanto, ya desde muy pronto Útica forma parte de los principales circuitos de distribución dentro de este comercio fenicio temprano del siglo IX a.C. Están en plena extensión. Tiro. Otro de los hallazgos de la excavación es el de los templos monumentales superpuestos. El más antiguo, de finales del siglo VII a.C., es el más reciente, de mediados del siglo IV. El tiempo del siglo IV reutilizó sillares de cantería empleados en el primer templo. El templo se sitúa en las proximidades, estamos en Útica, de una fuente termal de agua caliente que todavía hoy sigue en funcionamiento. Este templo, a pesar de no estar en un estado óptimo, como podemos imaginarnos al conocer otros templos de la zona del Mediterráneo, pero lo cierto es que en el siglo IV es uno de los templos mejor conservados del Imperio Central y Occidental. Las excavaciones han permitido completar la planta del edificio más reciente y descubrir elementos arquitectónicos como fragmentos de cornisas decoradas, capiteles y columnas. Lo que dificulta la documentación de los templos y restos arqueológicos fenicios es el expolio que hicieron los romanos después al llegar a la zona. Claro, reciclaron los sillares de arenisca seguramente. Estos aprovecharon aquellos que les convenía, como las piedras fenicias, para hacer sus propias edificaciones. Un expolio, estaban cortadas, no había más que transportarlas. Un expolio que continuó en una época medieval y en época contemporánea a causa de los movimientos de tierra provocados por las explotaciones agrícolas. Otro de los estudios que se han llevado a cabo en este proyecto es el análisis de las semillas encontradas en la zona de Útica. Eran grandísimos campesinos, labradores. Hacemos un registro sistemático de muestras de tierra que luego
flotamos con agua y allí podemos, por ejemplo, semillas, y gracias a estas semillas podemos reconocer las semillas de especies silvestres como las de especies cultivadas, como semillas de trigo, de cebada, de legumbre, como guisantes, lentejas, también de frutos, por ejemplo, de nueces. Gracias a eso pudimos hacernos idea de qué especies se cultivan y qué especies servían de combustible, por ejemplo, en la construcción a lo largo de secuencias históricas que estudiamos en Útica y que duró casi 1000 años. A través de diferentes técnicas se puede ver cómo evolucionan los cultivos. Puede verse también especies nuevas que los fenicios introducen. Los fenicios en la península ibérica introducen el olivo, la vid, bueno, montones de cosas. Puede hacerse comparaciones de larga duración a lo largo de casi 1000 años. Por ejemplo, esto les ha permitido comprobar cómo en época romana la agricultura es más expansiva que en época fenicia. Probablemente se extiende una agricultura de tipo esclavista en época romana que implica un incremento muy notable de la producción y la puesta en cultivo de muchas más hectáreas de productos con objetivo de tener grandes cosechas que luego se transforman. Estoy leyendo lo que dice José Luis López Castro de las conclusiones, ¿no? Por ejemplo, el aceite africano que abastecía a muchísimas provincias. Los fenicios practican una agricultura de tipo mercantil destinada también a la exportación. Por eso también, claro, abastecer Roma de más de 1 millón de habitantes, por eso también usan ánforas, pero el incremento agrícola que se produce en época romana es muchísimo mayor. Para nosotros, trabajar en Útica, y para mí en particular, dice José Luis López Castro, es una suerte inmensa porque es una de las grandes ciudades fenicias y romanas, además de una gran satisfacción poder contribuir a desvelar este pasado fenicio y sobre todo a recuperar Útica para la investigación. Útica antes apenas estaba situada en los mapas arqueológicos y desde que estamos nosotros trabajando aparece en todos los mapas. Cualquiera que hace un trabajo sobre el mundo fenicio tiene que mencionar a Útica, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es una gran satisfacción personal. Bueno, espero que os haya gustado y que sepáis lo que es Útica, que a mí me parece una maravilla, me encantaría visitarla. Bueno, hasta mañana, bye.